Muy buenas tardes, bienvenidos, negramente bienvenidos de vuelta a este programa, a su programa. Estamos arrancando Che Negro por la alternativa. Vos que estás del otro lado escuchándonos, esperándonos seguramente, porque cada fin de semana, cada programa estamos muy expectantes para encontrarnos y bueno, compartir todas esas experiencias que en la calle, en los lugares en donde nos habéis encontrado o nos encontramos. Estamos muy ansiosos por compartir algunas cosas en este programa. En primera instancia, agradecerles nuevamente al Secual, a esta casa secualera que nos cobija, nos permite y nos potencia de alguna manera también. Y hace el nexo entre ustedes y nosotros. La tengo a mi lado. No voy a decir de qué lado está porque si no queda medio mal. La tengo a mi lado. A la señorita Capullito. Hola Jao, ¿cómo estás? Hola Papo, bienvenidos a esta propuesta, esta nueva edición de Che Negro, Che Negra, negramente bienvenidas a nuestros oyentes y bueno, buenísimo que podamos estar después de un par de fines de semana, ¿no? De un par de fines de semana que no estamos en el estudio, pero que igualmente estábamos en el aire gracias a diferentes modalidades que se posibilitan, ¿no? Eso. Y bueno, en primera instancia también agradecerle a toda la gente que se comunica con nosotros, que fielmente está haciendo un montón de aportes que ustedes silenciosamente lo hacen, y contarles que estamos muy contentos por los aportes que nos están brindando, por los datos, por los contactos, por sus comentarios, por su compartir en la página de Afroch, que es donde también vamos subiendo los programas. Y bueno, incitarles nuevamente, motivarlos para que lo sigan haciendo. Para que continúen escuchando. Te recuerdo que nuestro contacto celular es 3725 41 51 27 o por la página de Facebook a Afroch, sí, que es autoconvocados afrodescendientes chaqueños. La página donde puedes escuchar este y todos los programas, y si no también por supuesto la página del Secual, secual.com, y escuchar nuestro programa online. Te comunicas con nosotros, nos decís qué te parece, nos decís tus opiniones, comentarios, y retroalimentás esta propuesta que está buenísima. Totalmente. Y bueno, para que esto tenga una connotación bien negra, necesitamos la matriz negra, así que le vamos a dar la bienvenida a la Negra Amargosa, que se está llegando tarde. La famosa Negra Amargosa. Negra, ¿cómo? El otro. Porque yo recuerdo que mi papá siempre me decía, el famoso Negro Amargosa, ¿no será pariente tuyo? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes a Negra. Todos, a todas. Sí, somos parientes, somos primos, y el Negro Amargosa es de tez blanca. Lo que pasa es que de todos... Son versiones de Margosa. De toda la familia, él es el menos blanco. Entonces, ahí quedó, ¿no? El Negro Amargosa. Por el lado Margosa son todos gringos, mi familia. Así que bueno, ahí vamos pintando. Bueno, eso es el mestizaje. El mestizaje. Hablando del mestizaje, me diste un pie bárbaro, porque ahí está entrando el negro. Pateó la puerta, ese sí que pateó la puerta y entró. Pateó la puerta y entró. El negro secualero. El negro. Con el hocico. Sí, lo tiene. Y es que él tiene que estar presente para que este programa arranque, porque si no... Claro, si no, no tiene la connotación negra, digamos. Bueno, contentos por estar nuevamente junto a ustedes, contentos porque hemos tenido programas que nos antecedieron, contenidos que no son fáciles de digerir, que son súper interesantes y bastante complejos, y a raíz de eso vamos a hacer una retrospectiva en cuestión y vamos a estar como replanteándonos, interpelando también ese tipo de documentación que se viraliza también en las redes.
Y bueno, el programa anterior estuvimos compartiendo un contenido de audio que lo sacamos de Raza Historia, que es un canal de YouTube española, en donde se plantea el tema del mestizaje como una gran hazaña por parte de los españoles. Y un aporte a la cultura del mundo, el mestizaje, sí. Es un aporte, eso es lo que ellos interpretan que hicieron, digamos, ¿no? Claro, la mirada europea. Entonces, mirándonos desde ese ángulo, yo lo he colgado al material, lo he escuchado varias veces, pero ¿a vos qué te parece, Capuchito? Yo lo estoy escuchando detenidamente, si bien no asistí al programa anterior, pero me tomé el trabajo de escucharlo como me referiste, y un contenido tan fuerte, con tanta carga histórica, y sobre todo lo que vos decís, digamos, de esta perspectiva. Ellos dicen, bueno, está la leyenda negra y está la leyenda rosa. Como que los españoles por un lado fueron brutales, pero la rosa como que eran unos caballeros y aportaron y recibían, y las mujeres lo recibían con los brazos abiertos. A mí porque justamente habla de eso, en el mestizaje el papel fundamental fue el de la mujer. Sí, clave. Y entonces todo el tiempo refieren a la mujer, y los españoles dicen, lo que me quedó retumbando en la cabeza, y me gustaría sacarme esta duda. La mujer ya era un objeto de cambio en las Indias, como le llaman, en las Indias, en estas tierras. Entonces, los españoles cuando llegaron se las entregaban a los españoles, porque ya no es que los españoles las tomaron y las forzaron, sino que era común ya en las Indias, en estos territorios, que las mujeres eran objetos de cambio. Y y eso me quedó zumbando en la cabeza, como porque, ¿de dónde sacan estas teorías, ¿no? ¿De qué historiadores? ¿De dónde parten? Y eso fue una de las cosas que decía, que repite todo el tiempo uno de los interlocutores. Entonces eso es como que a ellos la visión española, ¿no? Dicen, nosotros no fuimos en realidad tan brutos porque ya estaba, la brutalidad ya existía, ya era así, digamos, la mujer ya tenía ese contenido mercantil, porque ya las tribus o los aztecas o los incas, cada vez que firmaban acuerdos se las intercambiaban y se le entregaban a las mujeres, y las mujeres, digamos, ya estaban acostumbradas a ser objetos de cambio. Acá hay dos cuestiones, ninguna menor. Una es la esclavitud y todo lo que venimos hablando y la barbarie, y la otra cuestión es la mujer y cómo fue vista la mujer toda la vida desde antaño. Entonces son dos cuestiones cruzadas. Por eso también hay luchas, primero como afrodescendientes todos, pero también hay una lucha que tiene que ver con la mujer afro, y así con la mujer indígena, y así con la mujer tenemos es todo un tema, es un tema aparte. Y otra visión también, interesante que ellos remarcan es que, los españoles fue distinto a todas las colonizaciones, porque los españoles se mezclaron, y además esta idea de que ellos no diferenciaban las razas, sino más bien entre cristianos y no cristianos, o entre bautizados y no bautizados. Entonces ellos los relatores de esta historia lo posicionan como algo positivo, ¿no? Como, claro, nosotros somos los mejores conquistadores que el imperio francés, que los otros imperios, porque nosotros no distinguíamos las razas, no importa si era negro, si era mulato, si era mestizo. Si se bautizaba, genial, era humano como nosotros. Tenía que pasar el proceso de homologación, diríamos, ¿no?
Y otra cosa también interesante, claro, una vez que tenía el certificado de autismo ya eras humano, ya lo podíamos tratar de igual a igual. Eso lo dice en el relato. El trato era igual, aunque tenías una menor, aunque eras pobre, digamos, pero eras humano y lo tratamos igual a igual. Listo, ya estaba. Eso lo rescatan como algo positivo, y después otra cosa muy interesante que habla al final del relato, cuando habla de los niños mestizos. ¿Qué pasaba? Porque había muchos niños mestizos de repente, porque había muchas mujeres indias, porque cada español, cada colonizador de repente tenía muchas mujeres y tenía muchos hijos. Y de repente morían o partían, o generalmente morían en las guerras de colonización, etcétera, y esos niños quedaban a la buena de Dios. Entonces el rey dice que ellos rescatan, estoy hablando del 1500, ¿no? Sí. El rey, estoy hablando de lo que dice el relato que escuchábamos anteriormente. El rey hace una enmienda, digamos, saca estas proclamas reales con respecto a las indias, y dice, bueno, porque les llegó el reclamo de que había muchos hijos mestizos, o sea, hijos de españoles, que no tenían, que estaban dispersos por las Américas y no tenían padre. Entonces, muy preocupado, esto lo rescatan como una acción social, dicen, los vamos a rescatar y bueno, esta fue la acción que empezaron muchos los cristianos, sobre todo los colegios cristianos, a educarlos, y los vamos a proteger. Sí, claro, porque los otros niños que eran de los pueblos originarios, ¿para qué lo vamos a proteger? O sea, tipo... Claro, no, siempre pensando en su descendencia mestiza en América, pero pensando, ¿no? Y yo me imagino a todas esas familias que andaban sueltos, entre los indígenas, ¿no? Eso era su preocupación también. Entonces los rescataron a los mestizos y los pusieron en instituciones hasta que tuvieran mayoría de edad y pudieran hacer de su vida lo que quisiesen o conseguir un trabajo, y además debían tratarlos bien. Eso sí aclara el rey, que había que tratarlos bien. Estaba como una... Tratarlos bien, según quién y cómo sería el concepto de tratarlos bien, digamos. Desde el momento en que les dicen que solo estando protegidos por la Iglesia Católica son personas, ahí nomás ya estamos avasallando derechos, porque eso es según el criterio de ellos. Claro. Entonces, sí. Esto de seguir imponiendo idea al otro de que lo que yo te digo está bien, es lo mejor y es lo superior. Sí, una violencia implícita, ¿no? Simbólica aparte. Totalmente. A mí yo me quedó esa parte grabada, lo de los niños mestizos, porque recuerdo una película, nada que ver, una película de Hollywood, que se llama Australia, que ¿la vieron? ¿No la vieron? Sí. Con Nicole Kidman. Sí. Donde hay un niño mestizo que se lo quieren sacar, me acuerdo, y bueno, fue una tortura para la madre. Me acuerdo que lo escondían para que no se lo llevaran, y claro, yo no entendía por qué lo llevarían, y claro, porque no era... ¿Había cuentos para niños o algo así? ¿La chica no me acuerdo. No, es una película de cómo se colonizó Australia, digamos, estaba más o menos eso, cuando era todavía colonia, o vivían, digamos, los indígenas australianos, y bueno, llega Nicole Kidman a las tierras, a hacer producir las tierras. El personaje de Nicole Kidman, obviamente, y bueno, y se encuentran con este niño que lo tienen que ocultar y yo no, claro, yo me decía, ¿por qué tanto posesión por ocultar niño? Era porque, claro, la descendencia, los colonizadores, los que eran los gobiernos de esas tierras, se llevaban los niños mestizos, y se los quitaban a las madres, y se los llevaban a las iglesias. Tenían instituciones. Es claramente lo que dice la ley real, digamos, de esa época. Digamos, claro, la aberración de separar madre e hijo, y de repente, ¿qué quería el niño? ¿El niño se quería ir? ¿Se quería quedar? ¿Qué ella había vivido? ¿Cuánto tiempo había vivido? ¿A qué estaba arraigado? Una serie de cuestiones a tener en cuenta que, sigue sucediendo hoy en día, ¿no? Estas prácticas esclavistas y aberrantes aquí en los hogares, en las casas de niños, se siguen practicando. Quedan muchos vestigios de esas prácticas colonizadoras, son tremendas,
que las tenemos instaladas y naturalizadas. Eso es lo grave, digamos, que uno lo pasa por al lado, ve la criatura gritando, que se la están tironeando y bueno, nada, seguimos de largo. Bueno, son esas cositas que me quedaron de esta audio sobre el mestizaje. Muy interesante, realmente, con mucha información, como ellos lo arman. Y bueno, es como para pensarlo, para no nos vamos a quedar como anclados un poco en el tiempo, sino que lo vamos a traer un poco al contexto actual y vamos a plantearnos también estas cuestiones del mestizaje hoy, ¿no? Bueno, 1810 lo voy a situar un poco más cerca y bueno, el contexto sociopolítico argentino en su entonces, que todavía no estaba conformado como país Argentina, estaba sufriendo un proceso y era la pre-independentista, ¿no? Entonces, en 1810 también existieron mestizajes y resulta ser de que hoy en las escuelas, contextualizando un poco el tiempo en el cual estamos, que estamos a un 20 de mayo, prácticamente ahí al 25, donde se celebra o se conmemora, se plantea la cuestión independentista el 25 de mayo, vemos que todavía en las escuelas, y esto no es atacar, ni solamente es ponernos un poco en el papel de reflexionar nuestra realidad, ser un poco críticos con lo que estamos haciendo en nuestras prácticas que seguimos acentuando, y seguimos mostrándole al negro, al indígena, al originario, como un decorado de ese tiempo, y hoy sigue siendo como souvenir. Bueno, te llevas un negrito del 25 de mayo, porque están re felices ellos ahí, el 25 de mayo. Estuvieron, pero ahora ya no están más los negros. Resulta ser que esos negros no es que desaparecen porque 1810 haya terminado. Los negros siguen una cadena de descendencia y llegan a través de sus descendientes en la actualidad. Entonces, plantearnos también esta cuestión que me parece que nos va a enriquecer como comunidad, pero no solamente desde la faz educativa, sino también desde la faz jurídica, porque en la Constitución argentina, como habíamos hablado en ese programa también, plantea de que después de 1810, explícitamente en la Constitución, habla de que se va a crear una comisión para indemnizar a aquellos negros que después de 1853 fueran libres, y una comisión los iba a indemnizar en el caso de que los patrones de alguna manera no les dieran, digamos, su libertad o no hubieran contemplado darle algún tipo de asilo económico o asistencia económica. Entonces, volviendo un poco al tiempo actual, me parece que el negro lo idealizamos demasiado en la historia y pretendemos que siga siendo negro. Hubieron procesos que también facilitaron o sirvieron, como la metodología del mestizaje, ¿no? O sea, esto de mezclar las etnias, mezclar las sangres, invisibilizarlo, es una metodología de invisibilización. Y hoy no es necesario vestirnos de negrito para el 25 de mayo. Creo que la mejor forma de salir a decir hay todavía negros en la Argentina es: yo soy afrodescendiente, por ejemplo. Levantar la mano el 25 de mayo y decir, no plantearlo solamente como el negrito del 25, sino como el afrodescendiente que está vigente hoy, que sigue palpitando entre la sociedad. ¿A cuántos de nosotros nos hacían disfrazar de negritas en la escuela, ¿no? Incluso a mis hijos, yo me acuerdo que tengo fotos, obviamente, todas pintadas de negros, con los pañuelos y las polleras vendiendo. Sí, de granadero. Claro. Me tocó el otro lado. Claro, de dama antigua, porque te reparten los roles, ¿no? Está la dama antigua, está el granadero, está el patriota, digamos, y están los vendedores, el aguatero, el de velas, la empanadera. Bueno, yo soy empanadera. Ahora, por ejemplo, para el jardín, el año pasado me acuerdo que fueron vestidas de negrita, tenías que ir con la pollera y todo. Tengo fotitos de mi hija y que ella ya es negrita, pero bueno. Que no existían en Buenos Aires en esa época. Existían en el norte, no en Buenos Aires. Eso es un invento. Por ejemplo, sí, hay datos así erróneos. El paraguas era muy caro, no existía. A lo que voy es que, como decía Javi, y digamos, para ese contexto integramos al negro, a la negra, digamos, al
a la foto histórica, ¿no? Pero bueno, después desaparece. En ese momento sí está bueno vestirnos de negros, a utilizarlo, digamos, como vos decías, para decorativo. El decorativo. De manera decorativa está integrado al cuadro, ¿no? Porque por lo menos no se lo integra, pero después, claro, no, desapareció la historia, sí, es para el cuadro de ese momento. Y vos te pregunté, claro. Y decían la negrita sonriente, me acuerdo. Feliz. Chocha. Claro, a nosotros, claro, nos hacían decir versitos, ¿viste? Vendo empanaditas, qué sé yo, y vos pasabas vendo el aguatero, qué sé yo, y la dama antigua con su damo, ellos desfilaban, sí. Inclusive hoy todavía está armado, está configurado como para la foto, ¿no? A ver, traigamos a los pobres y hagámosle decir que están felices, ¿entendés? Que es la clase social donde hoy se sitúa la mayoría de los afrodescendientes, sobre todo. Pero pero hay cuestiones positivas que hay que tomarlos con un poco con un poco de humor, digo, pero sin anestesiar la realidad. Claro. Tanto para... Sí. En algunas escuelas, y así por decisión súper personal del docente, que son algunos poquitos, y que lo que me gusta es que, digamos, se va multiplicando el boca en boca y es una acción por lo bajo que nosotros en general no podemos dimensionar, porque va sucediendo ahí en el ámbito escolar, en el cotidiano, que es lo que por ahí hablamos con las instituciones cuando quieren instalar ciertos discursos. De repente ahora están del lado de esta militancia afro, porque estamos en el decenio del afrodescendiente. Entonces, desde organismos internacionales hay una bajada de acciones por este diseño del afrodescendiente. Algo que está pensado justamente para poder generar estas acciones y políticas de Estado que atiendan esas necesidades. Eso es lo que pasa a nivel institucional. Pero yo insisto en que, aparte de la familia, el lugar de la escuela es la puerta por donde vamos a filtrar todas las cuestiones. Entonces, esto que nosotros venimos hablando y diciendo de este tiempo que llevamos militando, tiene que ver con esto, con acercarnos a la maestra de grado, de la primaria. Entonces ahí vamos sembrando la semillita de la duda, le llevamos algún material y después empieza a suceder el boca en boca. Entonces de repente nos pasó en un taller en Santa Fe, cuando fuimos al encuentro del afroargentino del tronco colonial, en encuentros y talleres que hicimos acá en Resistencia, algunos que hicieron ustedes allá en Roca, que tienen información que uno cree que estaba en cero, que nos íbamos a encontrar con la nada misma, pues te encontrás a alguien allá silencioso, oculto en el fondo del salón, que te tira un dato clave así sobre la existencia de la afrodescendencia hoy, en conciencia desde qué fecha viene, ¿sí? En conciencia de que el afrodescendiente de hoy desciende de aquellos esclavizados. Entonces, me parece importante rescatar esta acción del docente comprometido, que son pocos, pero que utilizan el boca en boca. Te paso el material, fíjate lo que encontré, fíjate lo que me alcanzaron acá los chicos por nosotros, ¿no? Así que ahí tenemos que seguir sembrando esta duda y hacerle entender que estábamos luchando por nuestro primer gobierno patrio y a la par estábamos esclavizando y maltratando a los dueños de casa, que eran los pueblos originarios, y a los esclavizados traídos a la fuerza. Entonces, por un lado deseábamos la libertad como pueblo argentino, pero por otro lado seguíamos con prácticas totalmente inhumanas. Entonces, este doble discurso que estaba pasando, ¿no? Y esto de que el negrito decorativo a los afrodescendientes nos lleva a muchas charlas de desmitificación, sería, ¿no? Podría ser así, de cómo estaba el esclavo en ese momento. Estaba siendo obligado a trabajar, era algo más.
vos haces todo lo que quiero en mi casa y aparte llevas esto y vas y vendés y me traes la plata para mí. De hecho, ahora estamos con un dato histórico sacado de algún librito que uno le tiene más confianza, en donde el negrito dice, hace todo un relato ahí, que lo va a decir el profe porque tienen que bailar los chicos, y no me acuerdo cómo dice, pero al final dice, y si mi amo quiere me llevo unas moneditas. No, mentira, ni un monedita, eso no pasó. Esto de querer suavizar los hechos reales porque es para los niños. No. Entonces hay una serie de cosas estamos fabricándote de vuelta otra mentira. Otra mentira, sí. Chiquita, en diminutivo, inocente, diría. ¿No? Claro, que no lo es. Entonces, bueno, ahí vamos. Un amigo mío, no es una mentira, es una no verdad. Exactamente, ahí vamos. Le vamos a encontrar los modos ahora de decir las cosas. Pero lo mismo. Lo mismo, digamos. No diferente, es esto. Y también se van dando charlas en esta construcción de los diseños curriculares, en cómo presentar según la edad de los estudiantes, cómo presentamos esta verdad verdadera, así la presentamos. ¿Verdad? Verdadera. No con adornos y sutilezas que no permiten ver que esto fue un genocidio. Total. Entonces, bueno, ahí vamos yendo. Recuerdo también, con esto que vos decís, esto de presentar cosas de manera suavizada, creo que viene a colación de, el relato que hablábamos del mestizaje, de cómo relatan de la visión española del mestizaje, y cómo suavizan ellos, claro, para sí mismos, lo que fue la colonización de las Américas, de las Indias, como le llamaban, para ellos mismos, como esto de rescatar rescatar la forma de decir, para ellos les sirve decir, no, pero las mujeres, no es que nosotros las sometimos, las mujeres ya estaban sometidas. Nosotros agudizamos el acto. Es como que ellos van tratando de suavizar un poco para sí mismos, para tratar la violación era permitida, digamos. Claro, ya estaba. Las mujeres ya estaban acostumbradas a ser violadas, a ver, entonces... A ver, vamos a hacer algo más práctico. O sea, si tu mamá te pega, ¿por qué no te puedo pegar yo? ¿Entendés? Claro, si ustedes ya tenían amos y ya eran ya estaban esclavizadas y ya eran violadas y ya eran objeto de cambio, entonces, nosotros solamente continuamos esa línea. Ay, Dios. Pero es curioso. No pasa nada. Es curioso porque esto es una herramienta, se sostiene también esta violencia simbólica, pero aparte de sostener este discurso, lo que se está haciendo acá, oscuramente, con una mano blanca, es desligarse de la responsabilidad. Claro. Porque si yo voy por la calle y veo que a alguna persona le están pegando, sea justa o injustamente, pues intervengo. Pero en ese momento no, también me pongo a pegarle. O sea, tenemos un ejemplo claro, ¿no? Que todos los días en la calle a veces tenemos escenas parecidas con mujeres, con niños o con ancianos, pero resulta ser que somos espectadores. Seguimos, digamos, desde el espectador pasivo, también seguimos defendiendo y seguimos profundizando ese tipo de prácticas. El español dice, de todas las colonizaciones nosotros fuimos la menos mala, porque teníamos prácticas más cristianas y no como otros conquistadores. Nosotros sí nos cruzamos sí nos mestizamos, sí nos cruzamos, no como otros imperios que exterminaban directamente a las poblaciones y quedaban ellos. Así que fuimos los menos malos. Ellos fueron, en verdad tienen algunas particularidades de bondades, ¿no? Y su bondad me obliga de alguna manera a replantearme cuál es el precio de la bondad. O sea, ¿por qué tanta bondad? Supongamos que hubieran sido bonitos, supongamos que hubieran sido bonitos. Pero entonces, ¿cuál tenía, qué propósito tenía seguir haciendo esas mismas prácticas? La práctica era la explotación, porque valía someterlos, porque de esa manera ellos retribuían, digamos, hacia la corona por medio de trabajo y de riquezas. Trabajo esclavo y forzado. Sí. Obvio. Y bueno, pero para contextualizar un poco desde una mirada indígena también esta cuestión, estuvimos hablando con Leco Zamora, quien nos va a dar una mirada desde la cuestión originaria y con respecto al mestizaje. Con relación a que de lo que los españoles dicen de que el mestizaje fue pacífica, yo digo que eso no fue así, fue
realmente brutal, genocida y de mucha violencia. Pues ellos tenían ya mucha experiencia, ¿no? Y la misma historia de ellos o de las guerras dicen eso, que cada vez que invaden a otro pueblo, uno de los botines de los soldados era violar al pueblo o a las mujeres, ¿no?, del pueblo invadido. En América no fue una excepción, fue totalmente brutal y eso da testimonio muchos autores. Pasa que últimamente los españoles de alguna manera quieren como defenderse, incluso hasta un papa dijo de que América estaba esperando a Cristo en ese tiempo. O sea, hay mucho disparate, ¿no? Todo para no reconocer y de que ellos hicieron mal en muchos aspectos. Entonces yo no creo que haya sido pacífico. Víctor Montoña es un escritor boliviano que está radicado en Suecia. Escribió lo siguiente: para los colonizadores, cuyas armas principales fueron la mentira y el saqueo de los recursos naturales, no bastó el oro ni la plata que dio de mamar a las sociedades moribundas de Europa, ni los miles de indígenas y esclavos negros que perecieron en las plantaciones y los socavones, puesto que su propósito, además de establecerse en tierras americanas, fue derrumbar las estructuras económicas y morales de las culturas precolombinas, sobre cuyas bases levantaron los cimientos de la sociedad colonial, un régimen brutal que legitimó la violación de las mujeres indígenas ante las miradas absortas de sus maridos, hermanos e hijos. De esta sangre derramada nació el mestizaje actual, como la expresión más viva del encuentro violento entre Europa y América. Se dice que Bartolomé de las Casas, cuando cuenta sobre la muerte de los hombres que Cristóbal Colón había dejado en el primer viaje, ¿no?, en el fuerte que le llamaban Navidad, en La Española, él dijo que la causa principal de la muerte de esos españoles fue la ofensa que cometieron en contra de los indígenas, que agarraron a sus mujeres, a sus hijas, y la violaron. Bueno, ese es uno de las cosas donde muchos historiadores coinciden, ¿no?, plenamente con el relato de Bartolomé de las Casas. También la Casa atribuye que esos encuentros violentos, ¿no?, entre españoles y el pueblo indígena siempre fue por el abuso, ¿no?, de los españoles, en especial en la violación de las mujeres, porque ellos raptaban a las mujeres y a las hijas, a las jóvenes, por la fuerza y sin ninguna consideración como humana a las mujeres. Entonces, esta violación que se repetía, que lo hacían frente a los propios esposos o compañeros de las mujeres, poco a poco ha hecho de que el pueblo indígena se rebelara y hacer justicia. Eso pasó, y también se cree de que eso fue una de las causas que un jefe que le llamaban Enriquillo, en lo que hoy es Santo Domingo, se levanta en contra de los españoles porque habían intentado violar a su mujer. Entonces ahí comienza a él a levantarse, y durante 12 años estuvieron persiguiéndolo a él. Entonces son algunos testimonios, ¿no? Yo pienso que eso de decir de que el mestizaje fue pacífico
quizás mucho más después o en este tiempo, pero el mestizaje en su primer tiempo fue violento. O sea, el mestizaje con la mujer indígena o con las mujeres esclavas negras que traían de África fue muy violento. Eso no se puede tolerar o sea, ni de aceptar de que fue un mestizaje pacífico. Es todo es muy falso, es mucha mentira. Che, negro, por la alternativa. ¿Cuál radio? Los integrantes de Afroch se trasladan en Rey del Monte. Empresa de viajes. Un viaje tranquilo, seguro y amigable. Rey del Monte. Y bueno, ahí estaba Leco Zamora, un hermano afro-huichí que tenemos aquí en la provincia de Chaco, que también, bueno, se enarbola, ¿no?, con esta lucha que tiene que ver con los pueblos originarios, con la causa justa de la humanidad también, que es el deseo prácticamente de todos. Lo que plantea, bueno, es precisamente lo que nosotros de alguna manera venimos también a interpelar sobre esos discursos que se acuñan como si fueran tan así inofensivos o tan suavecitos como lo plantea la mirada española, ¿no? Que, por cierto, y valga la aclaración, es de una mirada academicista, nunca que lo miran como una cuestión de base o una cuestión, a ver qué piensan los españoles en relación a lo que hicieron también sus ancestros en ese contexto. Claro, nunca se le preguntó a la mujer indígena en todo caso. Me parece fabuloso contar con el aporte y la visión de un compañero indígena sobre esto que conversábamos, y cómo viene a sopesar y a contradecir, digamos, esta versión feliz del mestizaje o suavizadora desde el punto de vista español o del colonizador. Es un aporte, y bueno, es la otra cara, es decir, bueno, mira, no fue así, porque las mujeres fueron violadas y no fue un encuentro feliz donde se conocían y bueno, decidían de repente no sé, cruzar las culturas. No, es que como el relato feliz claro, como la Malinche, que también hablan del aporte de Malinche, y bueno, como esta mujer indígena que hace el acercamiento a las culturas. Bueno, no, de repente no fue tan así como se interpreta y como se lee, digamos, la historia desde el punto de vista colonial y desde el punto de vista español. Como siempre se dice, digamos, hay que ver las perspectivas de los otros implicados, de los otros sujetos históricos que actuaron en ese momento. Y lo que te pueden decir esos sujetos es que no fue nada feliz la situación, que no hubo un encuentro, no fueron encuentros amorosos y que fueron básicamente violaciones sistemáticas. A ver, sucedió en casos así particulares donde realmente se atraían, realmente llegaron a un vínculo afectivo, y esa mezcla, desde el deseo, no estaba permitida. Sí, es cierto. Sucedió, porque digamos, también pasa, ¿no? A veces el estar, el convivir, el compartir, de repente algunos soldados o incluso la gente de la iglesia no estaba de acuerdo del todo. Había uno que otro, muy pocos, pero había gente que no estaba de acuerdo con realizar esas prácticas. Entonces ya desde ese lugar se generaban otros vínculos, y cuando pasaba lo bueno, lo lindo, lo consensuado, entonces la colonización se encargaba de no permitirlo. Y censurarlo, matarlos. No tenían permitido casarse con mujeres no cristianas, o sea, con las mujeres indígenas, las naturales, como llamaban, no tenían permitido.
Entonces, eso dice en el relato, la tomaban como concubinas, de esa manera tenían más de una también. Obviamente, como vos decís, no es que todas las mujeres todas fueron forzadas, seguramente no, la gente también se conocía. Hay que entender que en un momento también solamente venían españoles, hay un momento también que dice que las mujeres blancas recién llegaron mucho tiempo después. Entonces también lo natural pasó al revés, también pasó que la mujer blanca buscaba al hombre negro, pero todas estas búsquedas, toda esta cuestión era censurada, así no era. Claro, la regla era el sometimiento. Someter la regla era el sometimiento. Entonces, someter. Entonces, si de repente sucedía legítimamente, había que censurar, había que castigar, incluso matar. ¿Con quién? ¿De qué forma? Vivir, pensar y accionar. Bueno, pero pasaron los tiempos, las prácticas no dejaron de realizarse, se mitigaron, cambiaron la metodología, pero siguen practicándose algunas cuestiones, muchas cuestiones diría yo. Pero al margen de eso hay algunas salvedades y bueno, es de ahí donde nosotros encarnamos esta realidad alternativa en la cual estamos tratando de construirla. Y hemos tenido una jornada, bueno, mirando un poco esto, hemos tenido una jornada latinoamericana de participación, cultura en la universidad de estos días y hemos estado, bueno, intercambiando, conociendo las realidades de otros países. Colombia es uno de ellos y ahora vamos a tratar de escuchar lo que nos cuenta Marta Arango Cuartas, quien es de Colombia. Si por ahí Papo me puede hacer la segunda, lo compartimos y veamos también cómo se contextualizan y cómo se contraponen también las realidades, y hay algunas cuestiones muy parecidas, pero también hay muchas salvedades que tienen que ver con esta lucha originaria y negra. Bien. Y estamos acá por la Universidad Nacional del Nordeste y estamos en la Facultad de Humanidades. Y en esta jornada latinoamericana de participación y cultura y educación nos encontramos con hermanos latinoamericanos y venidos de Cali, Colombia. Estamos con Marta, a la cual le damos calurosamente la bienvenida, negramente bienvenida a la República Argentina, así que un gusto para nosotros. Qué rico, me encanta esta bienvenida negra. Sí, efectivamente, yo vengo de Medellín, tengo otras compañeras que vinieron de Cali también. Entre otras cosas, en Cali hay mucha población negra, mucha, y que trabajaron la caña muchos años, la siguen trabajando. En otra época yo trabajé en ese sector y trabajamos con comunidades negras, que ya voy a empatar con lo que veníamos hablando ahora antes de grabar, y es que ocurrió algo muy bonito en toda la parte del Cauca, donde está ubicado pues el Valle del Cauca. Los negros, comunidades negras que están ubicadas en unos ríos de allá que se llama el río Guajuí, el río Guapi, cuando se liberaron de la esclavitud de sus amos les entregaron un título del río y ellos tienen el título escrito desde hace muchísimos años, siglos, donde dicen que la comunidad de estas y estas personas, y aparecen los nombres con sus apellidos y todo, son los dueños del río, únicos dueños del río Guajuí, gracias a que sus amos lo liberaron y se los entregaron. Eso es muy bonito, pues allá, esa tradición en el Valle del Cauca, es bien interesante. Y estamos relajados tomando un café negro, Ajá. Así que acompaña la conversación. Bueno, contanos un poquito cómo se vive esta realidad hoy en Colombia, sabiendo de que, bueno, no hace mucho tiempo se modificó la Constitución y en el marco de eso, ¿cómo se vive esa celebración de alguna manera? Exactamente, mira, a partir de la Constitución del 91 que se hace toda una transformación de nuestra realidad. Lo primero que hacemos es que de la Constitución anterior que declaraba al país al Sagrado Corazón de Jesús, empezamos a decir, este es un país
que está constituido por civiles, no todo el mundo tiene que ser católico, porque eso está muy dentro de la religión católica, el Espíritu Santo y el Sagrado Corazón de Jesús, y decimos no, somos un país pluriétnico y multicultural, y esa es la declaración con la que empieza nuestra Constitución. Cuando decimos que es un país pluriétnico y multicultural es porque estamos reconociendo que no somos los blancos o los mestizos, que tenemos comunidades negras, que tenemos comunidades indígenas y que tenemos una diversidad enorme, y a esa diversidad hay que reconocerla. Entonces, a partir de ahí empieza todo un proceso de cambio y de transformación en la cultura y en la cultura política, ¿cierto? Y en el quehacer político. Esa Constitución del 91 contenía un artículo transitorio que se llamaba el artículo transitorio 51, cuya obligatoriedad era que en menos de 5 años tenía que estar regulado, haberse convertido en ley. Y eso en parte tenía una declaratoria de propiedad única de los territorios donde estaban ubicadas las comunidades indígenas y comunidades negras del Pacífico colombiano. Entonces decía explícitamente eso: los únicos dueños del territorio del Pacífico son los negros y los indígenas. Y empieza ya todo el proceso de discusión del transitorio 55, tratar de conversar también entre indígenas y negros, que son bien diferentes. Los indígenas son más gregarios, los negros en nuestro país están más divididos, es más difícil juntarlos, pero igual a partir de ese ejercicio constitucional de hacer realidad una ley que después se convirtió en la Ley 70 de Negritudes, así se llama, y la Ley 70 lo que está diciendo es qué derechos tienen las comunidades negras en nuestro país o afrodescendientes. Ellos incluso, a algunos ya no les gusta que digamos comunidades negras, a pesar de que se llama la ley de negritudes, les gusta que les digamos afrodescendientes, y los afro en todo el país tienen un protagonismo muy importante. Tienen los consejos territoriales de planeación de negritudes. Entonces eso es muy importante porque eso es un mecanismo de participación activa y muy directa y de mucha eficiencia, porque efectivamente se tomaron en serio que ellos deciden por sus territorios y que no son los blancos los que le dicen qué hay que hacer en sus territorios. Hay todavía mucho que hacer con negritudes, pero por ejemplo en Medellín, que es la ciudad donde yo vivo y donde se ha dado una transformación cultural muy importante de la ciudad a partir de proyectos artísticos y culturales, las negritudes han cumplido un papel fundamental. Y de hecho, mira, hay un barrio donde empezaron a darse cuenta los negros que vivían en esos barrios. Ellos nunca habían pensado que eran afrodescendientes, simplemente se concebían habitantes de un barrio común y corriente. Cuando ellos empezaron a tomar conciencia de que tenían una ascendencia africana y dónde estaba su ascendencia, ellos empezaron a buscar eso y empezaron a declararse comunidad negra. Y ellos tienen 2 grupos musicales, uno que se llama Son Batá y otro que se llama Explosión Negra. Y a través de las letras y de lo que ellos componen y de lo que cantan, ellos expresan su realidad, sus características, la recuperación que han hecho de sus identidades, porque ellos son muy urbanos, muy del barrio, y no tenían esa conciencia pues como de su ascendencia. Entonces ha sido muy interesante el trabajo con comunidades negras en Medellín, bastante. Tienen incluso una casa que destinó el gobierno anterior, el gobierno local, una casa que es la Casa de las Negritudes, y en esa casa se hacen muchísimas actividades. Hay un día de las negritudes, hay un mes en el que se celebra todo el tiempo la presencia afrodescendiente en nuestra cultura de Medellín, en nuestros barrios. Nuestros barrios están poblados por muchos afrodescendientes, en casi todos los barrios, porque nosotros hemos vivido una situación de violencia muy fuerte y hay mucho desplazamiento interno. Y en general la gente del departamento del Chocó, que es nuestro vecino de nuestro departamento de Antioquia, que es lo que llaman aquí las provincias, la provincia del Chocó y la provincia de Antioquia son vecinas. Entonces la guerrilla o los paramilitares que han desplazado las comunidades negras del Chocó, ellos llegan a Medellín
y están poblando muchos de nuestros barrios. Hay barrios enteros que son de negritudes, por ejemplo, una parte de la Comuna 13 de Medellín, el barrio San Javier, el barrio La Iguaná, que es otro barrio que se creó alrededor de una quebrada que se llama La Iguaná, es una corriente pequeña de agua que pasa por la ciudad, pero allí eso es muy tradicional y la mayoría de los habitantes de allá son afrodescendientes, y tenemos así mismo en casi todos los barrios, así como otras que, por ejemplo, quien creyera, en la ciudad de Medellín hay un resguardo indígena. Entonces se han ido dando todas esas cosas y yo creo que en Medellín se ha hecho efectivo de muy buena manera ese asunto de que somos un país pluriétnico y multicultural. Yo creo que Medellín lo ha retomado muy bien. Bueno, contextualizando un poco en lo que sucede en Latinoamérica, hay países un poco desafortunados, como Argentina es el caso, digamos, donde no se le reconocen la participación histórica a los afrodescendientes, pero imagino también, o puedo imaginar que Colombia no fue fácil ese proceso para que se asimile esa participación y se le reconozca. ¿Cuál fue ese proceso que tuvieron que padecer las comunidades negras y las comunidades originarias? No, pues es que todavía incluso hay mucha exclusión, o sea, a pesar de que hay una ley, de que se han logrado muchísimas cosas, pero en nuestra cultura hay una cosa que está impregnada, que tiene que ver con eso del racismo, ¿cierto? Algunas capas de la sociedad se creen muy puras, muy casi europeas, y eso que no tan profundo como acá en Argentina, pero también allá todo el mundo cree que es descendiente única y exclusivamente de los españoles, y hay mucha discriminación racial. Demasiada, diría yo, hay muchísima. Lo que pasa es que las comunidades negras se han organizado a raíz de la ley y obviamente han ganado mucho, pero todavía falta mucho. Y sobre todo falta mucho por cambiar desde la educación, desde los niños, como no tanto los niños sino los profesores, porque los niños llegan igual, se relacionan divino entre ellos no hacen esas distinciones de razas, pero en su casa sí tienen una cultura. Por ejemplo, mira, hay dichos que tenemos en nuestras comunidades, pues en nuestras casas, por ejemplo, negro ni mi teléfono, negro ni mi caballo. ¿Y usted qué hace andando con ese negro? Si uno tiene un novio negro, por ejemplo, ¿y qué es ese negro tan feo? Como cosas de esas. Entonces, apenas ahora, reciente, estamos empezando a descubrir la belleza del negro, la piel hermosa del negro, los rizos del negro, o sea, un montón de cosas que no valorábamos antes. Eso es bastante triste porque de verdad está muy impregnado en la cultura, pero poco a poco yo pienso que va entrando, y el protagonismo que tienen las comunidades negras hoy, y además tenemos gente que es muy brillante, sobre todo en el teatro, en las letras, tenemos poetas, tenemos escritores buenísimos, que definitivamente son una muestra de la inteligencia y de la diferencia, de cómo piensan de distinto nuestras comunidades negras con relación a cómo pensamos el resto. La cosmovisión que manejan, que es muy diferente, todo eso. Por ejemplo, mira, para nosotros se supone que los negros son muy perezosos. Los antioqueños, además nos decimos coloquialmente los paisas, es una cultura supuestamente muy trabajadora, muy progresista y todo eso. Y cuando hemos ido a nuestros territorios donde hay negros, los negros son lentos. Y son lentos porque los negros viven en tierras muy calientes donde hay que reponer el cuerpo, hay que reponer las energías. Y nosotros somos de un acelere tremendo en el interior. La mayoría de las comunidades negras viven en las costas. Nosotros tenemos dos costas, tenemos costa atlántica y costa pacífica, y entonces uno va a cualquier ciudad de la costa y las personas, las comunidades negras, no empiezan a las 7 de la mañana como empezamos nosotros las actividades, sino a las 9, porque se dan su tiempo, son pausados, son calmados. No es que no tengan afán, lo tienen tanto afán como nosotros por ser felices, pero ellos tienen un ritmo distinto y ese ritmo se los da el clima.
se los da la manera como se relacionan con su entorno, la manera como conciben el mundo, la vida. Y eso, por ejemplo, hemos sido ciegos a eso. Entonces, ¿a qué nos limitamos? A decir que son perezosos. Y eso de verdad que es cultural, es muy cultural y es de verdad muy aberrante, porque eso es una forma de discriminación brutal, demasiado violenta, diría yo. ¿Cómo lo ves a Latinoamérica o América toda, digamos, con la integración de estas dos patas importantes en la construcción de esta sociedad, tanto originarios como negros? ¿Cómo lo ves América dentro de 15 años? Uy, qué pregunta tan difícil. Pero ¿cómo quisiera? Yo como quisiera que lo viéramos. Mira, en estos días escuché una charla de un señor americano que trabaja con la National Geographic, que ha hecho varias cosas en Colombia, con comunidades indígenas y con los guayú de la parte de La Guajira, en la costa norte. La cosmovisión del guayú es hermosa. Ellos, por ejemplo, viven en la Sierra Nevada de Santa Marta y se dan el lujo de cerrar la sierra para que no lleguen los turistas, porque es una región muy turística, porque quieren sanar la tierra y ellos se dan el lujo de cerrarla un año, no permiten ningún turismo y recuperan la tierra. Y yo diría, qué rico que todos tuviéramos la capacidad de nuestros ancestros de pensar en la tierra, como decía Julio Monsalvo esta mañana, como un ser vivo, como nuestra casa común, como el lugar que tenemos que cuidar y respetar más que a nosotros mismos, porque esa es nuestra madre tierra. Esa concepción que tienen nuestros ancestros sobre eso a mí me encanta. Ojalá fuéramos capaces y no siguiéramos destrozando el planeta como lo estamos destrozando. Por ejemplo, yo aquí me sorprendí mucho y me dio mucha tristeza porque cuando me invitaron al Chaco, yo no conocía el Chaco, yo es primera vez que vengo, y un amigo me recomendó que viera la película Quebracho. Y vi la película y me dio mucha tristeza, lloré mucho, y en estos días fuimos a Tirol y vi en la fábrica llena de quebracho, arrumado y muchas pilas y pilas y pilas de esos árboles hermosos con esos troncos fuertes ahí cortados y el olor del tanino produciéndose en esa empresa, y me parecía tan frustrante y tan doloroso y pensaba, pero si esto lleva demasiados años, eso es desde el siglo antepasado que están explotando el tanino y esta tierra es tan generosa que se los sigue dando y le sigue dando el quebracho. Y pienso, qué dolor, qué tristeza, porque es que somos, cuando decimos que vivimos en una casa común, es que esta es una casa es un territorio que tiene fin, circular. Se nos van a acabar los bienes que tenemos y no nos hemos dado cuenta, en cambio nuestros indígenas y nuestros negros sí. Yo trabajé con las comunidades negras del Pacífico y hacían una cosa muy hermosa. Uno iba a conocer los lugares donde sembraban el plátano y el coco y uno veía una parte de esa parcela muy, muy, muy organizada, muy bien plantada, con el coco, el plátano, muy bonita, deshierbada, y la otra parte con un monte así de matas y de todo, y uno decía, pero ¿por qué no limpian ese monte? Y ellos dicen, no, ese monte está descansando, se está volviendo a nutrir con sus mismas, con la misma producción de minerales que hace que la lluvia los alimente. Esa concepción no la tenemos nosotros y los paisas menos, porque somos aguerridos y queremos sacarle provecho a todo y queremos sacar ganancia extra de todo. Entonces esa no es la concepción de nuestros negros y de nuestros indígenas, y ellos sí que son capaces de mantener esta casa común en mejor orden que el que nosotros le hemos puesto. Bueno, Marta, no te desgastamos más y bueno, agradecerte por tus palabras. Sabemos que puedes aportar mucho más con tus experiencias y con tus ganas también de compartir tus vivencias, pero déjanos simplemente cuál es la relación que debería vivir hoy la sociedad en este conjunto de compartir estas diferencias. Yo creo que una cosa bonita que se ha trabajado en estas jornadas es el encuentro convivencial. Yo creo que esa construcción de una nueva convivencia basada en esos valores que nuestros ancestros nos han heredado y que no hemos sido capaces de tomar, yo creo que esa es una cosa bien importante que hay que hacer. Marta, muchas gracias. A ustedes, un abrazo para todos. Estoy dando
Justo estaba hablando de usted. Sí, de la maestría, me dice. Estás compartiendo Che Negro por la Alternativa. Los integrantes de Afroch se trasladan en Rey del Monte. Empresa de viajes. Un viaje tranquilo, seguro y amigable. Rey del Monte. Ahí estábamos con las palabras de Marta Arango Cuartas, quien es de Colombia, que está volviendo a sus pagos ahora, y estuvo por Argentina, estuvo por Chaco. Privilegio para nosotros poder charlar con ella, dialogar, y deja un mensaje esperanzador, ¿no? También motivador, porque recurre a sus propias experiencias y también nos comparte esa sabiduría de tanto de los negros como de los indígenas, de conectarse nuevamente con la tierra y encontrarse de vuelta en ese círculo beneficioso, que bien lo ejemplificaba ella. ¿Qué tal te sentís después de escuchar esto, Negra? Y es nutriente, ¿no? Digo, estuvimos hoy en las jornadas, dimos nuestra ponencia hoy ahí compartiendo con un montón de gente increíble el trabajo que están haciendo en terreno, y por ahí algunas cuestiones, cómo surgen estas prácticas de las que estuvimos compartiendo en estas jornadas latinoamericanas de estos 3 días. Todas estas buenas ideas, buenas propuestas surgen porque pasa algo terrible y de repente, digamos, vas escuchando por qué surgió y no deja de dejarte un gustito amargo el origen. Sí. Y bueno, escuché eso, después volví a escuchar otro ejemplo, así no vamos a contar porque fue un momento de intimidad ahí, ¿no? Pero sí, esto de que seguimos con esas prácticas aberrantes, ocultas atrás de otro tipo de nombres o de acciones, pero siguen siendo aberrantes, y cómo de eso va surgiendo una buena idea, va surgiendo una propuesta, cómo el círculo se va cerrando, y un poco con lo que decía recién en la entrevista, esto de entender lo cíclico, y lo que nosotros estamos destruyendo es a nosotros mismos. Si destruimos la naturaleza, el lugar donde habitamos, si no respetamos al otro y lo vemos al otro como un similar en cuanto a sujeto, entonces volvemos a caer, tenemos que volver a entender para volver a construir, y en algún punto nuevamente nos volvemos a perder, y otra vez, digamos, se van repitiendo esas historias, y cuando se repiten es porque no terminamos de aprender. Espero, no sé, viste que uno se pone así como con una mezcla de emociones, porque después leí algo que publicó Pablo en Facebook, viste, y ya estaba así como toda media, te sensibiliza por algunos lugares y te carga de pilas por otro, y contaba algo de un documento nuevo que encontró sobre la esclavización de una negra, ahí legitimando la esclavización de esa persona. Y sube al colectivo y ve una mujer pidiendo con rasgos claramente afro, y a él le hizo pensar, ¿no? Su relato me volvió a golpear, digamos. Si no será una descendiente de esta mujer de quien yo encontré el documento de 200 años atrás, y porque se van repitiendo las prácticas y siempre sobre el mismo grupo de personas. Entonces, ¿cómo hacer para corrernos de ahí, no? De sacar el estereotipo sobre una comunidad. Entonces es como la pregunta que me va quedando, ¿no? Sobre ninguna,
pero es como que se repite sobre originarios o sobre afros, y vamos. Es un ensañamiento sistemático. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede eso? Diana es colombiana y vive cerca también de Medellín, y nos contaba, ayer justamente estábamos haciendo un poco de socialización y nos contaba de que tuvo que trasladarse de un lugar a otro y tenía colectivo de 2 horas. En el transcurso de las 2 horas se sentó, las sillas que estaban a su alrededor no se ocupaban. ¿Por su color? Por su color. No estamos hablando de hace 20 años atrás, estamos hablando de ahora. De ayer. De ayer. Las prácticas no desaparecieron, se mutan de última, pero no desaparecen. Estamos a tiempo todavía, Papo, ¿no? Tenemos un poquito de tiempo. Igual, Javi, a pesar de que en Colombia hay como mucha población negra, mucha, es la mayoría. 70% prácticamente. Es la mayoría, siguen siendo maltratados y negados de sus derechos de cualquier ser humano, digamos. Pero aún así mencionó algunas prácticas que, por ejemplo, acá no suceden y que podríamos imitar, copiar, replicar. Ese tipo de acciones sí se pueden replicar, como lograr estos espacios, las tierras, los lugares, legalizar algunas cuestiones que aquí nosotros todavía estamos... No podemos visualizarlas o practicarlas de última. Estamos lejos. Pero al margen de eso, Negra, yo creo que, como comentábamos hoy, ¿no? No trayendo la cuestión íntima, sino el tema de esta cuestión práctica. Me parece que funciona esto de estar en un medio de comunicación, poder transmitir esta cuestión de lo afrodescendiente, encontrarnos con jóvenes que les despierte el interés, porque detrás de sus historias hay situaciones tremendamente desgarradoras y ellos no entienden por qué suceden, y porque están sumidos también en ese ciclo vicioso de violencia y más violencia familiar, violencia social, violencia institucional. O sea, todas las violencias posibles se las practican hoy. No estamos hablando de 1800, estamos hablando de ahora. Pero que tengan el valor y que tengan la fortaleza de hacerse de ese poder y decir, no, esta violencia me motiva y me saca adelante. Me parece que son uno de los resultados que estábamos esperando, ¿no? Claro. Por ahí contarle a la audiencia, a la gente que nos escucha, que después de las ponencias, después de compartir algunos talleres, de los debates, quienes se nos acercan son jóvenes, muy jóvenes, que están empezando con este fervor de la militancia, ¿no? Todos pasamos por ahí. Yo también. Quería cambiar el mundo y sigo con las ganas de cambiarlo, pero de otra forma, con otra calma, con otra mirada. Y bueno, estos jóvenes están ahí empezando con ese fervor, entonces nos pedían información, contacto, cómo hacemos para que vayan a hablar, a pasar la información, a contar lo que están haciendo, para generar talleres, charlas. Todo lo que estamos haciendo aquí, poder replicarlo en otros lugares. Entonces, y eran jóvenes de diferentes provincias, incluso gente de afuera que se nos acercó para hablar. Entonces, estamos, o estoy, capaz, yo estoy hoy como sensibilizada por estas dos cuestiones. Sí. Pero, a ver, no me tira para abajo, no es eso, ¿no? Al contrario, me da más... como cargar las pilas, como volver a enfocarnos y también darnos cuenta que lo que estamos haciendo está bueno, está copado y sirve. Así porque no solamente despertamos el interés en querer conocerlo, sino también el camino hacia la conciencia, cosa que se logra muy poco en otros ámbitos y con las prácticas que, bueno, se inventan, ¿no?, para la conciencia social. Pero yo creo que con estos acercamientos, me parece que el tema del acercamiento también del face to face hace que las personas se sientan identificadas y se potencien, ¿no?, ardan en esa necesidad. Así que consideramos que inclusive
lo poquito que vamos haciendo en la calle, conectándonos, mirándonos, tocándonos, pensándonos como sociedad, tiene sus efectos. De hecho, uno de los chicos me miraba, después de que hablamos todos los arreglos para poder irnos, me dice, vos sabés que me quedé pensando que cuando hablamos en mi familia, cuando hablamos de la parte de mi papá, que son todos italianos, la charla fluye, todo, pero cuando hablo de mi otra parte, se hace el silencio, se van, y bueno, ahora quiero saber por qué no me quieren contar. El muchacho morocho, con unos ojos grandes, bien marcados, el cabello ondulado, sí. Entonces como que empezó, quiero ir a hablar con mi familia. Bueno, también aconsejando que vaya con calma, ¿no? Claro, hay que advertir también eso, porque es un proceso muy, muy, muy delicado y muy profundo. Esa experiencia también se replica en los talleres que estamos haciendo en el interior, en Presidencia Roca, con los jóvenes que están estudiando, y también quedan como así en shock, ¿no? Sí, primero, claro, sí, porque sí. Es como que sacamos el mantel y decimos, ¡epa! ¿Qué pasó acá? Parece que me puede pasar a mí. Sí, sí. Así que quiero compartir con la audiencia, con todos ustedes, lo que también nos plantea, sobre todo, Nilo Alberto Schaller, quien es ingeniero agrónomo, investigador, que trabaja en el INTA, en el Colorado Formosa. Es un compañero de lucha también que hace muchísimo tiempo venimos trabajando juntos en los medios de comunicación y en otras actividades, y plantea esto de la cuestión del mestizaje. Me parece que vale la pena escucharlo y también tomarlo en cuenta. Bueno, yo voy a ir a algunos fundamentos, digamos, iniciales que tienen que ver con la aparición del ser humano en la Tierra. Debe quedar claro para todos que científicamente está demostrado que el ser humano tuvo su origen en el centro de África. Y la primera pareja biológica del ser humano, que apareció hace unos 200.000 años, por los procesos de evolución de la vida en el planeta, eran negritos. Una pareja de negritos que apareció como mutante. Y esta pareja de negritos fue teniendo descendencia, se multiplicaron, y vino una etapa muy difícil, porque había una glaciación en el planeta, y para poder sobrevivir se escondieron en cuevas que están en Sudáfrica. Ahí se están realizando todavía estudios, donde se empezaron a alimentar con peces, moluscos, ahí en la orilla del mar, y estuvieron ahí sobreviviendo, inventando las primeras herramientas. Se asociaron incluso con perros para que los puedan defender, porque el ser humano siempre fue muy débil cuando no tenía herramientas para defenderse de los depredadores. Evolucionaron, hicieron las primeras herramientas, pudieron acceder al fuego. Las primeras herramientas, las primeras armas que crearon para sobrevivir fueron sencillamente cuchillos de piedra, a los que después le pusieron un mástil atrás, hicieron lanzas. Y cuando el periodo de glaciación, terminó, o fue terminando, fueron saliendo y se fueron difundiendo en la medida que fueron creciendo por el mundo. El Homo sapiens entonces es africano, es afro de origen. En la medida que fueron avanzando sobre Europa, se produjeron mutaciones que dieron origen al hombre rubio que conocimos, y ahí se encontraron con los Neandertal, se cruzaron con los Neandertal después desaparece, y allá fueron invadiendo hacia arriba en Asia, evolucionaron, se fueron hacia Rusia, hacia lo que actualmente es Rusia, Siberia, y entraron por el estrecho de Bering, y que dieron origen por las distintas mutaciones, regionales, los climas regionales, de los Andes,
la Amazonia, de nuestra zona, fueron dando origen a las distintas razas de seres humanos que conocemos. Y hacia arriba dieron origen, cuando van avanzando sobre Asia, dieron origen a lo que nosotros conocemos como la raza amarilla. Entonces los seres humanos somos básicamente todos del mismo origen, somos todos afros que fueron mutando y adaptándose a distintos climas de la Tierra. ¿Por qué usted cree que no nos enseñan eso en la escuela? Bueno, eso tiene su origen, te lo voy a explicar un poquitito luego. Entonces, básicamente, fueron generando distintas culturas, fueron naciendo distintas culturas, y esas culturas fueron evolucionando de acuerdo al medio, fueron evolucionando y fueron creciendo tecnológicamente. Que algunas evolucionaron más que las otras. Nosotros conocemos, por ejemplo, a los occidentales, de los cuales nuestras raíces vienen de ahí, que por haber evolucionado tecnológicamente fueron creyéndose superiores en la civilización a los otros, cuando en realidad no hay civilización superior una a la otra, porque todas usan su cultura. El hombre es culto de origen porque usa su cultura. La civilización mide nada más que el grado de evolución tecnológica, pero culturalmente todos somos iguales en las distintas culturas porque usamos nuestra cultura. Uno puede estar usando un tenedor de barro y el otro de acero inoxidable, pero eso es civilización, eso es grado de evolución tecnológica. Y el hombre se cree superior al otro, las culturas se creen superiores al otro porque evolucionaron tecnológicamente. Y fueron invadiendo las otras culturas y las fueron destruyendo, las fueron apagando. Y uno de los hechos más horribles que se cometió en la historia de la humanidad es cuando la cultura occidental llega a la revolución industrial y evoluciona tecnológicamente, invade África, considera que los seres humanos afros, de los cuales provenimos, los seres humanos afros de los cuales provenimos, es nuestro origen genético, los invadieron, los cazaban como si fueran cosas y los traían para esclavizarlos, como esclavos a América, para utilizarlos en tareas que ellos ya no querían hacer. Se metieron para hacer la producción de caña de azúcar en América como si fueran bestias, y entonces esto obedece solamente a una cuestión de evolución tecnológica y los odios hacia las culturas que creían superiores de estos seres humanos tecnológicamente más evolucionados, los cuales estamos ahí metidos nosotros, los que provenimos de la sociedad occidental. Hay otros que tienen origen afro, que fueron aquellas pobres personas que fueron cazadas y traídas acá a la América como si fueran bestias para matarlos. Y en el otro lado se hizo también al revés, o sea, nuestros aborígenes de la Patagonia fueron llevados también por los ingleses, que se creían superiores, como cultura superior por ser tecnológicamente más avanzados, eran llevados en jaulas, ahí los Bonas y otros aborígenes a Inglaterra para mostrarlo como si fuera un tigre encerrado, un leoncito encerrado, un osito encerrado. Lógicamente se morían y después se los destrozó culturalmente. Siempre las sociedades más evolucionadas, por cuestiones de poder o lo que sea, atacaron prácticamente por considerarlos inferiores a las menos evolucionadas tecnológicamente y las destruyeron. Y a nosotros dicen, ¿por qué no se enseña eso en las escuelas? Yo creo sinceramente que esto es una cosa que pasa por el poder, te digo sinceramente, y por la ignorancia, por aquello que está dentro del corazón de no saber cuál es realmente nuestro origen y para qué estamos sobre el planeta Tierra. Porque también ahí hay otra reflexión. Considerar al ser humano que es inferior o superior por el color de la Tierra es ignorar nuestros orígenes directamente.
ignorar que los seres humanos tenemos un solo origen y que este origen está en el centro de África y que la Adán y Eva originales que dieron origen al Homo sapiens, al ser humano, y fueron negritos. Y ahí entonces tendría que conectarnos a todos los seres humanos si realmente evolucionamos, sabemos para qué estamos sobre la Tierra, a una especie de hermandad constante, porque no tenemos, diversidad biológica. Un ser humano rubio, el más rubio del planeta, tiene el 99,9% de los genes del negrito de África. Entonces, somos realmente iguales desde el punto de vista. Muy pocos genes son los que distinguen a un ser humano de ojos azules con aquellas bellas personas perfeccionadas por más años de evolución que forman parte de las culturas africanas. Entonces acá hay una realidad concreta que después nos tiene que llevar a nosotros decir, ¿para qué estamos los seres humanos en el mundo? ¿Para discriminarnos? ¿Estamos para destruirnos y matarnos los unos a los otros? ¿O para saber que tenemos que, como persona inteligente y capaz de hermanarnos ahora, para salvar a la raza humana de la decadencia, porque estamos destruyendo el planeta en el cual vivimos? Sí, lo estaba escuchando muy atentamente, don Nilo, y sentía, ¿no?, esa conectividad con lo que usted estaba hablando. Simplemente preguntarle también en relación a esto de cuál es el propósito de la vida, o cuál es nuestro propósito sobre la faz de la Tierra. ¿Usted cree que estamos en camino a hermandarnos en la actualidad mediante estos acercamientos que hace la tecnología como herramientas o no? Yo diría que no. Que nos falta evolucionar muchísimo en ese aspecto, porque acá los pueblos africanos siguen siendo sometidos, y la especie humana ha creado, un arsenal de odio, engendros bélicos terribles, y bueno, que nos llevan a pensar en lo siguiente: si nosotros tendríamos que hermanarnos como los seres humanos para sabiendo cuál es nuestro único origen, considerar que nuestras vidas son cortas, no, la tecnología hace lo contrario. Ahora hay ruidos de guerra de vuelta. Ahí andan con esas armas atómicas, qué sé yo, entre un gobierno por ahí de raza amarilla, que es hermano del otro pueblo, pero que tecnológicamente estará con aquellas cosas del poder, del efímero poder del ser humano, que los lleva a un riesgo tremendo de autodestruirnos en lugar de salvarnos y considerar que somos todos hermanos en la tierra, hermanos de origen, y que tenemos que replantearnos cosas importantes como aquello de decir, vuelvo a repetirlo, ¿para qué estamos? ¿Para odiarnos por el color de la piel? ¿Porque creemos que somos más? ¿Porque tecnológicamente hemos hecho más cosas, las cosas materiales? ¿O para encontrarnos en aquella espiritualidad que nos dice, bueno, la evolución de la vida en el planeta fue de esta manera? No justifica lo otro, justifica estar planificando para ver cómo, como especie, vamos a seguir evolucionando en un planeta chiquito como es el planeta Tierra. Don Schaller, le cuento, estamos en el programa Che Negro que se emite por Secual Radio y nos gustaría que usted nos cuente en qué lugar se encuentra y cómo se percibe hoy el tema del racismo, el tema de la discriminación en donde usted vive. El tema del racismo, ya vuelvo a decirlo, es la cuestión de querer diferenciar, porque los rubios evolucionaron, que somos descendientes de gringos, evolucionaron más que nosotros desde el punto de vista tecnológico, se creen superiores. Y vos ves, por ejemplo, que si yo tengo que comentarte muchas cosas de mi vida, yo tengo una ascendencia suiza-alemana,
por un lado, y por el otro lado española. Y bueno, y te digo honestamente, hoy mi esposa tiene un origen guaranístico, mis hijos son mezclas, los argentinos tenemos el 42% de sangre de raza aborigen, nos estamos mezclando, pero aquel viejo concepto del racismo no muere. Podríamos preguntarlo por el afro, pero si yo te lo pregunto por los aborígenes, por ejemplo, una cantidad enorme de gente considera que son inferiores. Y son seres humanos que el camino de la vida los llevó a construir una cultura diferente, que evolucionó menos técnicamente, pero que desde el punto de vista, bajo ningún concepto se justifica de que porque esta sociedad haya creado más elementos de tecnología tenga que dominar y menospreciar y hacer desaparecer a la otra. Esos son aspectos que el ser humano tiene que corregir, pero te digo honestamente, no sé si los va a corregir, porque a lo mejor genéticamente no estamos preparados para eso. Pero hay que seguir en aquello de que el convivir en una sociedad como la nuestra, donde estamos representantes de los afros, de los aborígenes, de los europeos y de todo el mundo, tenemos que ir creando un ambiente de convivencia adecuado para poder decir que somos realmente seres humanos. Si no tenemos un comportamiento que ni siquiera tienen los animales anteriores, que es discriminar uno al otro. Y desde el punto de vista como sujetos de la sociedad, para que podamos eliminar la discriminación entre todos, ¿cómo desde nuestro lugar, cómo podemos empezar a participar para no discriminar? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que todo todos los medios que podamos tener disponibles sirven. Sirve la radio, sirve la televisión, que anda en la pelotudez y la huevada por ahí, perdonadme los términos. En lugar de ser un centro de encuentro, de establecer conexiones serias y responsables, por ejemplo, la televisión abre un noticiero y siempre se está hablando de los sinvergüenzas y de los atorrantes. Y muy pocas veces escucho que se está hablando de aquellos que honestamente estamos tras la idea de encontrarnos como seres humanos en la misma mesa, seamos del origen que seamos. Entonces ahí está, por un lado, los medios de comunicación en los cuales hay que meter temas, ocupar espacios, y después está el tema tan difícil de la educación. Nuestro sistema educativo, es evidente que vino de Europa, es una copia de Europa, de Estados Unidos, que son sociedades que evolucionaron técnicamente más que las originales. Pero desde el punto de vista cultural, vuelvo a repetirlo, no hay cultura superior a otra, porque todos usamos la cultura que tenemos. Entonces acá hay que ir pensando, y yo esto lo llevé en muchas oportunidades cuando fui profesor, a la discusión y al debate con mis alumnos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Que estamos preparados muchos como docentes para encarar esos temas? ¿Nos prepararon en eso? No. Parecería que se entiende que este estado de seguirnos discriminando por evolución tecnológica y menos evolución tecnológica o por color de la piel, es ya casi tomado como normal, como muchas otras cosas. Y no puede ser tomado como normal. Entonces los sistemas educativos tienen que evolucionar hacia eso. Yo los otros días estaba en un debate donde se hablaba de nuestros profesionales. Yo soy profesional, pero se hablaba de nuestros profesionales. Yo les preguntaba si la universidad nos forma como personas humanas. La universidad nos da conocimientos técnicos, pero no nos da formación como persona humana capaz de compartir con el otro sus dolores,
sus colores de piel, sus amores, las cosas de la vida. Entonces acá hay otro, cuando está al lado, y esto lo digo públicamente, cuando está al lado, por ejemplo, un aborigen, debo decir lo siguiente: está un hermano genético mío. Ese es un hermano, es un ser humano. Y de estas personas, yo como profesional, como de muchas personas que no fueron a la escuela, fui construyendo mi saber profesional. Muchísimas de las cosas que yo aquilaté en mi vida como ser humano, se la debo a aquel aborigen, se la debo a aquel gringo, se la debo a aquel criollo que no había ido a la escuela, y se la debo a aquel agricultor, a aquel ganadero, que me fueron tirando cosas para transformarme en algo que todavía no tengo en plenitud, y que se llama ser persona humana. Don Nilo, la verdad que es poco el tiempo que tenemos, pero agradecerle su predisposición y sus palabras, sus reflexiones, sus puntos de vista que nos ayudan a entender un poco en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, o hacia dónde podemos ir al menos, ¿no? Sí, así... yo creo sinceramente que la construcción de la persona humana es esto, implica integración, implica perder todas estas porquerías que tenemos metidas en la cabeza, como por ejemplo lo que vos estás tocando, que es el racismo. Eso es tonto. Es como considerar que yo soy más porque tengo un perro y el otro no tiene perro. No tiene perrito. Son las grandes sonteras de la vida. O porque yo soy más que vos porque tengo más plata. Y resulta ser que esta plata es un invento del ser humano, como el ser humano que inventó las hileras para ponerlos uno detrás del otro, a los arbolitos. O los hacen poner en hilera del más alto al más chico en las escuelas. Ya eso ya es discriminación. Entonces eso hay que irlo borrando, hay que irlo sacando, y entonces es el empeño de las personas que entendemos que se puede lograr un mundo mejor, hacer todas estas cositas e intentar hacerlas. Agradecerle nuevamente por su tiempo, y vamos a tener seguramente otra oportunidad para seguir compartiendo lo que aprendimos y cosechamos de nuestro entorno y de los que nos han encontrado en la vida. Un abrazo. ¿Estás compartiendo? Sí, negro, por la alternativa. Y bueno, el mate acompañó el proceso del programa y estamos cerrando ya la valija del mate. Eso es señal de que nos tenemos que ir. Papo se tiene que ir a su casa. Claro, no lo podemos tener. Ah, mira vos, sigue. Bueno, sigue entonces. Nutridísimo. Muchísimo por hoy, por este programa por lo menos, pero quédense del otro lado que vamos a volver. Y vamos a volver con más recarga. Así que... Y somos negros. No hay otra. Gente, negra soy. Gente, un gustazo enorme, negra, como siempre sabes que tenés el programa para cuando quieras. Gracias. Nos escuchamos, gente. Hasta la próxima.